En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados fieles, estimados hermanos, estamos hoy celebrando la Santa Misa de la fiesta de la circuncisión de nuestro Señor, 1 de enero. Es el día en que se le impuso al niño Jesús su nombre. Ese, como dice el Evangelio, ese nombre que por mandato de Dios el ángel Gabriel reveló a Nuestra Señora y le dijo: ese niño que debe nacer de ti se llamará Jesús. Quiere decir Salvador. Entonces es la misión del Verbo encarnado en la tierra, salvar las almas. Y esa es la gran misión de la Iglesia y también de nosotros los cristianos, y no solo de los sacerdotes, también de los fieles, porque todo adquiere sentido en la vida católica, en ese sentido de la salvación. Jesús vino para salvar al mundo. Entonces, el mundo, ¿por quién fue creado? ¿Para qué fue creado? Entonces, si no vemos eso, todo lo demás es una ilusión, es una pérdida de tiempo. Toda la actividad humana, si no ve esas grandes finalidades del universo, estamos perdiendo el tiempo, todos. Así que alguien que construye una casa, pues sabe para qué es la casa, ¿no? Tiene una finalidad. Alguien que compra un objeto, lo que fuera, lo usa para algo, lo compra en vista de algo. Todo tiene un fin. Ahora el universo tiene un fin. Dios lo creó. O sea, no es el concepto de que Dios hizo el mundo y se fue y dejó al hombre que haga lo que quiera, como quiera, cuando quiera. No, Dios hizo el universo y está presente en él y le dio un fin. Y nosotros los hombres debemos aceptar ese fin, porque si no, estamos viviendo en una ilusión. Y esa ilusión nos puede costar muy cara, carísima, porque Dios no se deja que se burlen de Él. Dios es bueno, pero no es tonto. Entonces, si Él nos dio todo, Él quiere una respuesta. Y Él dijo: o ustedes van al cielo o ustedes van al infierno. No hay otra para nadie. Ningún hombre puede salir de este orden. Ninguno. Entonces, más vale tomarlo en cuenta, porque es como el ciego que dice: no, yo no veo la pared y sigo caminando. Llega un momento que se va a estrellar con la pared. No es porque no la ve, no es porque la ignora, que esa pared no existe. Entonces, más nos vale tomarlo en cuenta. Y el hombre hoy vive en la ilusión. Vive para este mundo, para distraerse en este mundo, para tener dinero, para disfrutar esta vida, pero no toma en cuenta el gran fin de todo el universo, de todas las cosas. Con todo comprendido, todo lo que hay en la tierra, en el mundo, todo está sujeto al fin que Dios le dio. Y no es porque nosotros lo ignoramos que ya no lo es. Y si lo ignoramos, pues hay un castigo. Dios pedirá cuentas. Entonces el hombre se ha hecho demasiado independiente del orden de Dios. Pero porque se suponen que Dios es tan bueno que nos deja hacer lo que queremos. No es así. Dios nos da libertad, pero es para que lo utilicemos bien. Pero Dios no es menos exigente. Dios es muy exigente. Y como dice nuestro Señor, nos pedirá, nuestros cabellos están contados. Dios nos pedirá cuentas hasta de una palabra ociosa. Dios es muy exigente. Dios dice, a veces la gente no le gusta las exigencias, no le gusta
que el detalle, ¿no? Pero Dios es así. Ciertamente en esta vida podemos hacernos la ilusión de que no es así porque tenemos libertad, pero no es cierto. Dios es muy exigente. Y al punto que incluso las personas buenas que cuando mueren no se condenan, pues tienen que pasar mucho tiempo en el purgatorio. Son raras las personas que no pasan por el purgatorio. Y bien, el purgatorio es más doloroso que todos los sufrimientos de todo el mundo juntos, toda la gente junta. Entonces, ¿por qué Dios es tan severo? Porque el pecado es algo muy grave. ¿Cómo es posible que el purgatorio sea más doloroso, como dice San Alfonso, que todos los sufrimientos de toda la humanidad en una persona? Y hoy no queremos sufrir un poquito o asumir nuestras obligaciones porque nos molesta algo. Esa pereza se va a pagar cara. Entonces Dios pedirá cuentas. Entonces esa negligencia que está basada en una ilusión y que también desgraciadamente la Iglesia moderna, la Iglesia del Concilio Vaticano II, ha hecho creer a la gente que Dios es tan bueno, que uno puede abusar y pues de todos modos nos va a perdonar. Pero sí es cierto que Dios está dispuesto a perdonar todo, pero no es así de simple. ¿Por qué nos perdona todo? Porque su Hijo murió en la cruz. No es una broma que Jesucristo haya muerto en la cruz, es algo grandísimo, es algo gravísimo. E incluso nuestra religión nos enseña que aun si Dios nos perdona los pecados, la pena temporal debida al pecado no es siempre perdonada. Es decir, que aunque nuestra alma esté limpia de un pecado que nos ha sido perdonado, la pena temporal hay que pagarla. Esa pena temporal se paga en esta vida haciendo penitencia, oración, buenas obras, y si no se paga, vamos a tener que pasar por el purgatorio. Bueno, el purgatorio es dolorosísimo, es como el infierno. Se va a pagar eso. Entonces, que no digan que Dios es tan bueno que no castiga, sí castiga. Y hay que tomar conciencia de la gravedad del pecado. Más vale tomar conciencia de eso que después pasar o por el purgatorio, y Dios no quiera, por el infierno. Más vale tomar conciencia ahorita. No es porque olvidamos o que no pensamos una cosa que no existe. Existe. Y todo lo que está en el mundo es, después del pecado original, la humanidad fue desviada de su fin. Porque Dios hizo a Adán y Eva para que todos fueran al cielo. Pero hubo el pecado. Entonces el mundo fue como arrebatado de las manos de Dios por el demonio, por la tentación del demonio y por el pecado de nuestros primeros padres. Pero ese desorden, ese robo, por decirlo así, que el demonio hizo de la humanidad, pues fue restaurado y reparado por la venida del Verbo en la tierra. Jesús murió por nosotros, para que el hombre fuera otra vez rescatado. Por eso se habla de redención. La palabra redención quiere decir, en otros tiempos, cuando había una persona que era esclava, pues se compraban los esclavos con dinero. Entonces se pagaba el dinero y ya el esclavo era libre. Eso se llamaba redimir un cautivo, de redimir un esclavo. Es pagar el precio, pagar la cantidad que se requería. Bueno, y cuando hablamos de la redención de Jesucristo, hay que pensar que las palabras tienen un significado. ¿Qué quiere decir redención? No más repetir, la redención, la redención. No, tiene una significación esa palabra. Hay que usar la cabeza. ¿Qué quiere decir redención? Quiere decir que Jesucristo nos volvió a comprar a nosotros, esclavos del pecado y del demonio. Nos redimió
con su muerte, su pasión. Eso es un precio que se paga para que nosotros podamos ser salvados. Y esa redención es la obra de Jesús en la tierra. Ahora todo lo que se hace en la iglesia se hace en ese sentido de la redención. Pero nuestro Señor quiere que nosotros participemos en la obra de la redención. Él pagó el precio principal, pero nosotros también, para que se aplique sus méritos en nuestra alma, también debemos pagar buenas obras, conversión, oración, sacrificio, fidelidad a nuestros deberes, fidelidad a la Santa Misa, a la asistencia a la Santa Misa. Todo eso cuesta. Bueno, si se hace con motivos de fe y de obediencia a nuestro Señor, estamos también redimiéndonos, estamos pagándonos, estamos rescatándonos. Y es una herejía. Un concilio, me parece el Concilio de Trento, me parece que dijo que es alguien se quiere, es una herejía decir que alguien se puede salvar sin obras. Si no hay obras, no se puede salvar. Y si alguien dice lo contrario, es una herejía. Nadie se puede salvar sin obras. Tenemos que hacer algo para salvarnos. El que no hace nada no se salvará. Entonces, ¿a qué punto Dios nos pide hacer obras? Pues reflexionemos qué es nuestra religión. Veamos los 10 mandamientos. ¿Estoy yo en sintonía con los 10 mandamientos? ¿O con los preceptos de la iglesia? ¿O son solo cosas que se aprenden en el catecismo simplemente para que el niño haga su comunión y ya? Pero no, eso es para que lo practiquemos. Pero como Dios no está ahí para estarnos obligando a hacer lo que debemos hacer, entonces hay personas que caen en la ilusión de que no es necesario hacer todo, y que podemos mentir, que podemos hacer cositas por aquí y por allá. Falta de exigencia cristiana. Eso Dios nos lo dijo, Dios nos lo hizo saber por su iglesia. Ahora a nosotros de practicarlo. No es necesario estar diciendo las cosas todo el tiempo. Ya lo sabemos. Cada quien lo sabe. Pues entonces hay que obrar. No hay que esperar a que Dios nos ayude a caminar o a hablar o a hacer algo. No, hay cosas que deben salir de nosotros. Iniciativa, tener iniciativa. Y en la vida espiritual, en la vida cristiana es así. Hay gente muy pasiva que esperan que Dios haga todo, pero no, Dios no puede hacer todo y Dios no quiere hacer todo. Entonces, esa es la obra de la salvación. Jesucristo vino a la tierra, sufrió, se hizo hombre. Pensemos todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, todo lo que hicieron sus santos para que la iglesia continuara. Si no hubiera habido los apóstoles, todos los santos que ha habido en la historia, pues la iglesia se hubiera acabado, no hubiera continuado. Siempre ha habido buenos cristianos que han continuado la fe. Y de ellos depende la salvación del mundo. Porque si una persona quiere salvarse y quiere ir al cielo, ¿qué debe hacer? Pues tiene que ir a la iglesia, a buscar a un sacerdote que le dé los sacramentos y que le dé la dirección. No basta decir, yo voy a misa. No, también hay que obedecer. Por ejemplo, si un sacerdote le dice a un penitente, esto no lo hagas, esto no veas esto, no hagas, tiene que obedecer. No es todo un consejo, ¿no? La iglesia también tiene autoridad. Hay que reconocer la autoridad de la iglesia. Que hoy la iglesia, los hombres, ciertos hombres de iglesia estén en una situación de crisis y que estén infieles a su misión, no quiere decir que la iglesia pierde de por sí su autoridad y que los católicos pierdan la noción de lo que es la obediencia. Entonces hoy es un problema que se ha difundido desgraciadamente mucho en los tradicionalistas, que quieren juzgar de todo
y no quieren nunca escuchar lo que les dice el sacerdote. No reconocen la autoridad. Ya se perdió la noción de obediencia. Entonces, cuando no todos los sacerdotes están mal. Bueno, se supone que algunos quieren ser fieles, entonces hay que hacerles caso, hay que escucharlos. No es así como hacerle un favor, no, es que la obediencia es obligatoria, ¿no? Es un precepto de Dios. Y como decía en otro sermón, hoy todas las virtudes pasivas son despreciadas, mal comprendidas, incluso por los católicos. Esas virtudes pasivas de obediencia, de sacrificio, de abnegación, de paciencia, todas esas virtudes que hoy el mundo desprecia y además o ni las conoce o las mal conoce. Entonces, que nosotros no seamos así, los que se supone que estamos aquí defendiendo a la tradición. Tenemos muchas personas que saben que se dicen tradicionalistas, pero no viven la tradición, no la viven. Que conocen la historia de lo que pasó en el pasado y que leen libros, por ejemplo, de los cristeros y eso, pero hoy el espíritu cristero está prácticamente inexistente. ¿Cómo eran los cristeros? Pues eran personas que sobre todo eran sacrificadas, sobre todo eran luchadoras, eran perseverantes, eran disciplinados. Los soldados cristeros eran muy obedientes, muy disciplinados, hacían todo lo que les decían sus jefes y eran incluso más disciplinados que el ejército. Entonces hoy se habla de disciplina, se habla de obediencia, pues cada día menos. O ya no se entienden esas virtudes, porque el ambiente mundano de hoy es un ambiente así de democracia, ¿no? Democracia, todos opinan, todos creen saber, todos creen, nosotros somos varios que pensamos así, entonces el padre debe hacer esto. No es así. La iglesia no es democrática. No es tiránica, ciertamente, ¿verdad? Así como en un padre de familia, en un hogar, la cabeza de un hogar es el padre de familia. No es democrático. No, la esposa tiene una cierta autoridad, pero debe obedecer. Debe obedecer al marido y debe respetarlo. Pero no es una democracia. Dios no hizo así las cosas. Dios no es democrático. Pero hoy la gente tiene mucho esa mentalidad y a veces, aunque no lo formulen así tan claramente, pero actúan así. Entonces creen que saben las cosas y que pueden opinar. Hay cosas en que no dependen de lo que uno sepa, de lo que uno opine. Hay cosas que son simplemente a que hay que obedecer y que hay que tomarlas así como son. Por ejemplo, el papá que dice a su hijo, tú vas a ir a la escuela. Ay, ¿por qué voy a ir a la escuela? Yo no sé, no me gusta, no entiendo por qué me quieres mandar ahí. Pues no importa que no entiendas, tienes que obedecer, nada más. Eso es la noción de obediencia. El padre no le está pidiendo algo malo, ni algo contra la razón. Entonces hay que obedecer. Pero yo no sé si a lo mejor me estás diciendo algo que es contra la razón. Pues en el caso de duda, la Iglesia nos impone que debemos obedecer. En caso de duda, hay que obedecer. Si no, es pecado. Un hijo que dice, yo no obedezco a mi papá o mi mamá porque a lo mejor están abusando de su autoridad. A lo mejor están diciendo algo que no está bien y como no estoy seguro, pues yo hago lo que quiero. Eso es pecado, así nada más. Entonces, ciertamente que todo es posible, ¿no? Todo puede pasar. Podría pasar, ciertamente, pero en caso de duda, la doctrina de la Iglesia nos enseña que hay que obedecer. Ahora, lo que está pasando hoy en la Iglesia, esta crisis tremenda, pues no es un caso de duda. Estamos seguros que la Iglesia oficial, la Iglesia del Concilio Vaticano II, está mal. No tenemos ninguna duda. Y además es materia gravísima la cuestión de la fe. Las cuestiones de la fe son materia gravísima.
Toda la vida cristiana está fundamentada en la fe. Si no hay fe, todo se derrumba. Toda la vida cristiana se derrumba. Y no hay salvación posible. Una persona que no tiene la fe no puede ir al cielo. No hay salvación. Así que en la cuestión de la obediencia a un clero modernista, a una iglesia conciliar, que ya no es la iglesia católica, es otra iglesia, no hay duda que no hay que obedecer. No nos queda ninguna duda. Pero nosotros seguimos obedeciendo. ¿A quién? A todos los papas de antes del concilio, a toda la iglesia, como Jesús la hizo. Y no lo hacemos porque nos gusta o porque nos parece bien, no, porque obedecemos. Es obediencia. El Verbo se hizo carne por obediencia. Y murió obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia tiene su valor y tiene su lugar en la vida cristiana. Hoy ya la gente no entiende qué es la obediencia. Ya el respeto a la autoridad, no, pues todos están mal, el gobierno está mal, la iglesia está mal, ya entonces ya no saben practicar el respeto a la autoridad. Entonces, si supongamos que hay un pastor que es bueno o un padre de familia que es bueno, entonces ya no saben qué es el respeto a la autoridad. No saben. Pero no hay que perder de vista eso, que también forma parte de la vida cristiana, la autoridad, la obediencia, el respeto, y las demás virtudes pasivas, ¿verdad? Que hoy, pues, ¿quién las considera, verdad? Es el que tiene más, o el que tiene más medios, o el que es más fuerte, es el que predomina. La ley de la selva que se instala en el mundo. Entonces nosotros los católicos actuamos por principios, tenemos principios. Y la tradición, estamos defendiendo la Iglesia Católica porque tenemos principios. Y nosotros nos sometemos a los principios. Y si no tenemos principios, no tiene caso, ¿verdad? O que algún tradicionalista haga una excepción en algún principio, que diga, sí, yo leo muchos libros, yo estoy de acuerdo, pero miente o roba. ¿Dónde está la integridad? ¿Dónde está la intransigencia? Una persona que no tiene claro que hay unos mandamientos que nos prohíben de robar, de mentir. ¿Qué tipo de tradicionalista es? No hay seriedad. Y no se irá muy lejos así. Entonces, Dios bendijo a los cristeros porque eran íntegros, eran sacrificados, eran obedientes, tenían una gran fe, un gran amor, un gran sacrificio, perseverancia, tenacidad, constancia. Si no hubiera habido esa traición del clero liberal, pues ya estaban a la victoria en México. Hubiera habido un gobierno católico por una vez desde 2 siglos de tantos años de tiranía masónica, pero no fue por culpa de ellos, más bien fue por una traición del clero liberal, que no era todavía modernista, pero estaban afectados por un cierto romanticismo, una falsa concepción de la obediencia, ¿sí? Y eran débiles, les faltaba tal vez esa fortaleza cristiana y esa entereza y esa prudencia, ¿verdad? Cómo se dejaron pactizar con los enemigos de la iglesia y que ellos iban a ser la garantía de que se iban a respetar los acuerdos entre la iglesia y el Estado. Eran los enemigos que iban a ser los garantes de este acuerdo. Qué ilusión, qué tontería. Entonces, pues debemos, tratemos de actuar con claridad en nuestra vida y Dios nos ayudará, Dios nos bendecirá, como Él bendijo a los cristeros. Pero cuidado, tengamos cuidado de las trampas, ¿verdad?, que vienen después, porque el demonio actúa por terceras personas a veces.
para bloquear una buena obra. Aunque la obra esté bien y todo se haga bien, pero el demonio actúa por terceras personas. Y llega a ser tan osada su actitud que esa vez actuó por los mismos, el mismo clero, los obispos que traicionaron. Entonces, por eso la vida cristiana no basta una persona que reza mucho, que es buena, que no hace daño a nadie, está bien, pero no basta. Dios nos pide más. Y no hay que ponerle límites a Dios y decir, bueno, yo hago todo esto y ya. Y no hacerse la pregunta, ¿qué más Dios quiere? ¿Qué más Dios quisiera? Cuidado los pecados de omisión. Dios no nos pide solamente que seamos buenos, Dios quiere que luchemos por su reino, no solo en nuestro corazón, no solo en nuestra familia, también en la sociedad, porque los enemigos se han apoderado de todos los puestos políticos de la sociedad, porque los cristianos se conformaban a tener una vida de piedad, de ir a la misa, y no les interesaba la vida política. Pues también la vida política es para Dios, y no debemos ser pasivos. Dios nos pedía eso. Dios nos pide eso. Y un católico que nunca se interesa por el bien nacional, el bien de un país, es pecado. Es pecado, porque también nosotros debemos, como patriotas, luchar, no solo en la familia, no solo en la vida personal, sino en la vida social. Debemos luchar por el reino de Cristo. Que gritemos, viva Cristo Rey, qué bonito, sí, pero no es solo palabras, se necesitan actos. Y ciertamente el fundamento de toda vida política es la vida cristiana que nosotros llevamos en nuestra vida personal, es el fundamento, la vida cristiana de un hogar, de una familia, pero no hay que quedarse ahí, hay que hacer más. Entonces se necesitan personas comprometidas, personas luchadoras, espíritu de combate. Y yo, desgraciadamente, lo que constaté en la fraternidad de hace muchos años, antes de que hubiera esta crisis, o sea que esto viene de lejos, que se estaba perdiendo el espíritu de combate. Ya no se preparaba a los fieles sobre los problemas, que incluso hablaban muchos papas, las encíclicas de los papas antes del concilio, que ponían en guardia contra la masonería, contra el comunismo, contra esto. Ni siquiera eso les daban de una manera sólida. Sí, alusiones, tal vez, pero no basta tener alusiones, hay que ir más a lo concreto, más de una manera más completa. Por eso los fieles, cuando vino esta crisis de la fraternidad, pues no reaccionan. Y yo creo que no van a reaccionar, se han hecho pasivos, se han hecho liberales, liberal de actitud, tal vez no de ideas, pero de actitud sí. Y tengamos mucho cuidado de no dejarnos endormecer, porque el demonio quiere eso, y no perder el espíritu de combate, de lucha contra el mal que está en nosotros, que está en nuestra familia, pero que está también en el mundo, en la sociedad, por todos lados. Hay que luchar contra eso. Si somos soldados de Cristo, pues hay que luchar por Cristo. O es un bonito título, ¿no?, que recibimos el día de nuestra confirmación. Sí, soldados de Cristo. Pues sí, soldados de Cristo, pero forma parte de la vida cristiana la lucha contra el demonio. Si se pierde el espíritu de combate, bueno, estamos ya en un camino de como dicen, que no llevará a ningún lugar, o que es un declive, ¿no? Es un declive. Una persona que pierde el espíritu de combate es un declive. Hay que luchar siempre. El descanso, la felicidad, la tranquilidad no es de esta vida, será en el cielo. Y cuando uno quiere ya tener en esta vida el descanso, la felicidad, la abundancia, está mal, porque es una ilusión. Ni siquiera las personas que tienen todo eso son felices, los que tienen riqueza, que tienen dinero, ni siquiera ellos tienen la tranquilidad. No es cierto.
Son promesas del mundo que nos hace creer que en esta vida se puede ser perfectamente feliz. No es cierto, es mentira, es una ilusión, es un engaño del mundo. Así que en esta vida tenemos que aceptar que siempre habrá lucha y que nunca nuestra felicidad será completa, que nunca nuestra estabilidad será perfecta, que siempre habrá problemas por aquí y por allá. Bueno, hay que tratar de eliminarlos, claro está, hay que siempre luchar contra esto, sí, es normal, pero no debemos pensar que vamos a obtenerlo y que una vez que tenemos una cierta estabilidad, pues entonces ya, ahorita sí ya no hago nada más, ya estoy contento, ya me instalo, ya no voy a luchar. Entonces eso no es cristiano. Entonces pidámosle a Dios, a la Virgen María, el sentido de la obra de Cristo, ¿verdad? La obra de Cristo. Por eso es bueno reflexionar sobre las fiestas de la liturgia y lo que el significado que eso tiene. No nada más quedarse a un nivel puramente superficial, estético. No, hay que ir más allá. Y ahora, nada más el nombre de Jesús, el puro nombre de Jesús, quiere decir Salvador. Y Dios lo hizo así para que no olvidemos que Él vino al mundo para eso. Es tan evidente y mucha gente no lo entiende. Jesús el Verbo vino al mundo y se hizo carne para salvarnos. Entonces, todo lo que se hace en la iglesia, todo, es obra de salvación. Todo. Tengamos claro eso. No nos dejemos engañar por las ilusiones del mundo, del demonio, de la carne, y entonces estaremos obrando algo que va a tener consecuencias eternas. O sea, lo que hacemos hoy tiene consecuencias eternas. Todos esos actos de fidelidad a nuestro deber, a la voluntad de Dios, tienen consecuencias eternas. Así que, aunque no parezca importante, ¿verdad?, pero tiene consecuencias eternas. Así que es importantísimo. Por eso los santos eran tan exigentes en su vida. Todo lo que hacían, lo hacían bien. Lo hacían por amor a Dios, todo. Así que tratemos de abandonar esa negligencia del mundo actual. La gente hace a lo que venga, como venga, no sé. No reflexionan, no tienen preocupación por hacer todo por amor a Dios, por la gloria de Dios, dentro de esta lucha por el reino de Cristo. Pidámosle a Nuestra Señora y a San José, que estaban alrededor del niño Jesús cuando le pusieron este nombre, qué actitud ellos tenían de fidelidad a la obra de Cristo. Se sometieron a todo, le impusieron el nombre porque Dios había dicho por medio del ángel que este niño se iba a llamar Jesús. Bueno, pues le pusieron el nombre, pero en todo siguieron a nuestro Señor, nunca impidieron su obra, nunca le hicieron obstáculos a lo que Jesús vino a hacer, al contrario, en todo lo siguieron, y es lo que Dios nos pide a todos. Así que tomemos conciencia de lo que somos y para qué estamos en este mundo, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Preguntas esenciales. Si no sabemos responder a eso, estamos en la ilusión. ¿Quiénes somos? ¿Dónde venimos? ¿A dónde vamos? Es lo esencial, eso. Esta vida se acaba y tiene que acabarse. Así que después, ¿qué va a pasar? Es una eternidad. Así que colaboremos en la obra de la salvación con nuestro Jesús, nuestro Salvador, y María, corredentriz, mediadora de todas las gracias, San José, protector de la Iglesia, patrón de la Iglesia. No perdamos de vista estas realidades. Ave María Purísima, sin pecado vencido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.